Hola, soy Liliana Holguín, soy estudiante de la licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad de Guadalajara en su modalidad virtual. Este es mi producto integrador de la materia Seminario 4 de Propiedad Intelectual. Mi proyecto está relacionado con los centros culturales, pues a mí me interesan mucho estos lugares de encuentro social que ofrecen una variedad de actividades y servicios culturales para diversos públicos. Como tal, el concepto de un centro cultural no es una idea original que podamos registrar, pero sí podemos registrar, por ejemplo, el nombre del centro cultural como si fuera una marca. Lo registramos como un establecimiento, podemos registrar su logotipo si es que lo tiene. Y bueno, claro que podemos caracterizar nuestro centro cultural para que sea único y se distinga de otros espacios. Donde sí entra más el tema de la propiedad intelectual es en los contenidos que nosotros podemos alojar en nuestro centro cultural. Por ejemplo, si nuestro centro cultural tiene una biblioteca, nosotros estaríamos respetando el derecho de autor y la propiedad intelectual si no permitimos que en nuestro espacio se hagan fotocopias de los libros, o que si es necesario reproducir algún fragmento de un libro para un taller, para un círculo de lectura, pues que sea un fragmento y que sea explícitamente usado el material con fines educativos, de investigación o de divulgación, tal y como lo dice la Ley Federal de Derecho de Autor. En otro ejemplo, si nuestro centro cultural tiene una galería y vamos a hacer una exposición de pinturas o de fotografías o de esculturas de algún artista, pues nosotros tendríamos que hacer un convenio con el artista, un tipo de contrato, donde especificamos cómo vamos a realizar la exhibición de su obra, bajo qué términos, por ejemplo, la temporalidad, durante cuántos días, en qué horarios va a tener acceso el público, si va a ser permanente, cuáles son las maneras en las que se va a difundir esta actividad, si vamos a usar una foto de una escultura o de una de las obras de la exposición para la publicidad, especificar por qué medio se va a difundir, en qué periodo de tiempo y especificar también que la propiedad intelectual de la obra no pertenece al espacio, sino al artista. Y con todas estas especificaciones, hacer un documento formal por escrito que el artista y el espacio firmen de conformidad. Algo similar ocurriría para presentaciones escénicas, por ejemplo, funciones de obras de teatro o de danza o de artes circenses o conciertos. Tendríamos que hacer un documento a modo de contrato o de convenio donde especificamos cómo es que vamos a hacer uso de la obra del artista y que todos esos detalles estén muy claros por escrito y que, claro, sean producto de una negociación con el artista para que esté de acuerdo sobre el tiempo que se va a exhibir su obra, si es que se va a cobrar, qué porcentaje va para el artista, qué porcentaje va para el espacio. Y así, de esta manera, nosotros estaríamos poniendo por escrito que estamos respetando, no nos estamos apropiando del derecho de autor del artista. El artista está aceptando pues dar su obra para el evento, para la exposición, para la función, el concierto, y todo queda muy claro. Hay firmas donde los involucrados aceptan y se comprometen, y esto nos va a evitar futuros malentendidos o posibles reclamaciones donde un artista vaya a querer venir a cobrar por un evento de hace 2 años diciendo que pues no se respetó el acuerdo o que no se le pagó o que el centro cultural se enriqueció indebidamente de su obra. Entonces es muy importante hacer estos acuerdos formales por escrito para que sean una evidencia de nuestra gestión y de cómo estamos manejando y usando la obra de otras personas. Otro ejemplo sería
si nosotros en nuestro centro cultural hacemos proyecciones de cine? ¿Qué podemos hacer? La Ley Federal de Derechos de Autor dice que si no hay fin de lucro, se puede utilizar una obra con fines de divulgación, con fines educativos, con fines de investigación o de crítica. Entonces podríamos proyectar una película sin cobrar, es decir, pues con entrada libre para el público, porque simplemente nuestro objetivo es compartir esa obra, difundirla y divulgar la cultura que implica. Ahora que si nosotros quisiéramos cobrar una función de cine, tendríamos que adquirir primero los derechos de exhibición de esa película. ¿Cómo lo podemos hacer? Poniéndonos en contacto con tal vez la distribuidora y plantearles el caso. Somos un centro cultural, queremos hacer un ciclo de cine con esta película y queremos saber cómo podemos adquirir su autorización para hacer una función con costo. Y ya pues recibiremos una respuesta de cuántos son los derechos que tenemos que pagar o si también es por porcentajes. O también podría ser el caso para exhibir películas nacionales. Podemos investigar si estas películas están apoyadas por el IMCINE, por la Secretaría de Cultura o alguna otra instancia oficial, y por ese medio también ponernos en contacto, solicitar la autorización. En algunos casos son muy accesibles, en algunos casos no tienen costo e incluso ellos mismos te pueden proporcionar el material, y de esa manera también se firma un convenio con ellos donde se especifica cuándo va a ser la proyección, en qué horario, en qué espacio, y nosotros como centro cultural tenemos que comprometernos a respetar y acatar los términos de esos contratos y esos acuerdos. El tema de que si los artistas están plagiando o no sus obras ya no nos corresponde a nosotros como espacio, pues nada más somos el medio por el cual los artistas van a exhibir su obra. No podríamos nosotros obligarlos a que registren su obra en el INDAUTOR para nosotros poder presentarla en nuestro espacio cultural. Esa decisión compete a los artistas, pero nosotros sí nos podemos amparar por medio de estos documentos para que tengamos evidencias de que nuestras gestiones con los artistas son muy claras, que en ningún momento se están vulnerando sus derechos y que cuando hacemos uso de materiales de otras personas, pues seguimos las vías correctas para no infringir ninguno de estos derechos morales ni patrimoniales.